Hola, buenas tardes a todos o buenos días, dependiendo de cómo nos sintamos en estos momentos. Bueno, antes de nada, estoy un poco resfriada. Esto del coronavirus y tenerlo todo ventilado tiene sus consecuencias colaterales y entonces hablo así con esta voz un poco de resfriada, pero intentaré que no entorpezca la dinámica de esta charla. Bueno, como han comentado, soy Irene, formo parte del Grupo Espírita La Luz del Camino y hoy vengo a hablaros de un tema muy interesante que es sobre los fenómenos mediúnicos. Entonces hablaremos qué es, cómo nos afecta en nuestro día a día y luego hablaremos también y entraremos en profundidad sobre las señales proféticas, qué es esto de ser profeta, qué significa las profecías y cómo funcionan. Antes de iniciar y de entrar en materia, me gustaría explicar una serie de conceptos que son básicos dentro de la filosofía espiritista y que sin ellos, pues, esta conferencia, esta charla, carece de sentido. El primero es que hay una fuerza creadora de todo que se llama Dios, que nos guía y que nos ayuda en nuestro caminar espiritual. Y para ello nos pone a nuestro lado a unos seres especiales que son nuestros guías espirituales o muy conocidos como los ángeles de la guarda. El segundo aspecto es que somos seres duales. ¿Y esto qué significa? Que estamos compuestos de materia y de espíritu. La materia es este cuerpo, es lo que desaparece, es lo que se entierra, lo que se desintegra. El espíritu es lo que permanece, es la esencia inteligente que está, incluso cuando no tenemos este cuerpo, y que en determinadas ocasiones sigue en sufrimiento. Y otro aspecto que es el más interesante todavía es que se puede establecer una comunicación con los seres espirituales que tenemos a nuestro alrededor y con nuestros seres queridos, lo que implica una fuente de consolación para aquellas personas que piensan que una vez que su ser querido ha fallecido, ya pierde todo contacto, y no es así. Además, este concepto de dualidad no es nuevo y no es exclusivo de la filosofía espiritista. Desde la prehistoria hasta la actualidad, pasando por vikingos, por celtas, por íberos, todos han pensado, han sentido que hay algo más después de la muerte. Por eso, en los entierros, cuando los arqueólogos buscan y encuentran las tumbas de guerreros, de reyes, de personas, de políticos, los enterraban con todas sus pertenencias porque pensaban que los podían usar una vez en el cielo, en el universo, en la zona en la que pensaban que iban a estar. Con lo cual, esta dualidad siempre la hemos tenido. El problema es que este conocimiento de cómo funcionan las leyes espirituales ha estado siempre reducido a un grupo muy pequeño de personas, que hablaremos posteriormente. Entrando en materia, ¿qué son los fenómenos mediúnicos? Esto tiene una definición muy sencilla y es muy clara, y es la actuación del mundo espiritual en el mundo material. Entonces, los espíritus nos rodean y están con nosotros, aunque nosotros no podamos verlos con estos ojos. ¿Cómo se produce esta interacción? Este intercambio se puede producir a dos niveles. Mediante un intercambio sutil, que ahora entraremos en materia qué es esto de sutil, y otro en el que se produce de una manera más intencionada. Hay una intención. Para que estas dos interacciones sucedan, necesitamos dos elementos. Por un lado, un espíritu que quiera comunicarse, que quiera ser notado por nosotros, y por otro lado, se necesita de un medium. Bien, ¿qué es esto de medium? La palabra medium es, la definición sencilla, es toda persona capaz de sentir el mundo espiritual, lo que nos rodea. Dicho esto, todos, absolutamente todos los que pueblan este planeta somos médiums, todos sin excepción, desde el mismo momento que podemos notar, sentir
la presencia de nuestro guía espiritual. Porque sin esa sensación, sin ese contacto, nos sentiríamos completamente perdidos en este planeta. Por tanto, la mediunidad no es un privilegio, es algo inherente al hombre, a la persona. Y para que veamos así que es lo normal, que es algo que todo el mundo tiene, el mundo espiritual siempre ha estado aquí. Incluso antes de que el ser humano pusiera el primer pie en la tierra, el mundo espiritual ya estaba aquí. Con lo cual, ni el mundo espiritual es una invención del hombre, y todos tenemos la capacidad o habilidad de sentirlo. La cuestión está que la palabra medium tiene una acepción y se aplica a aquellas personas que tienen una habilidad extra de sentirlos, de verlos, de escucharlos. Entonces, a esas personas es a los que se les denomina medium. Para los espiritistas, los fenómenos mediúnicos son algo natural, forman parte de la esencia humana. Entendemos que el mundo espiritual está a nuestro alrededor, entendemos que se puede entablar, que pueden afectar en nuestro día a día. Sin embargo, para aquellas personas que no tienen un conocimiento de la espiritualidad, pasa a convertirse en algo místico, en algo tenebroso, en algo con lo que se convierte en un juego, ¿no? Sobre todo, y recientemente hemos tenido la fiesta de Halloween, y en Halloween todo el mundo cree en las casas de encantados, en fantasmas, en apariciones, solo en Halloween. El resto del año ya, pues, depende. Entonces, para nosotros es algo natural. Sin embargo, para los demás, para los que no tienen ningún conocimiento, entra algo del misticismo. Pero esto no ha sido siempre así. Y la espiritualidad ha formado parte de la historia, ha formado parte del día a día de las personas. Si cogemos el libro de historia y leemos un poquito sobre los griegos y sobre todo los romanos, que hay más literatura sobre ello, todo el mundo asistía a los oráculos para preguntar si su amor le iba a funcionar, le iba a seguir queriendo o no, para preguntar si iba a conseguir salir de la enfermedad en la que se encontraban, todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, incluso políticos. Los políticos iban a las sibilas, a los oráculos, para preguntar si esa guerra que iban a iniciar iba a tener un buen término o no. Imaginaros ahora la situación en la que estamos, en el mundo en el que estamos, que un político vaya a una pitonisa a preguntarle si la ley que quiere promulgar va a salir bien o va a salir mal. Ahora es una locura y es impensable. Pero hace tiempo atrás era algo común. Y para todo el mundo era lo común asistir al templo y preguntar. Volviendo a esta interacción que se produce. Hemos dicho que se produce una interacción sutil. ¿Cómo de sutil? Pues es tan sutil que lo que se usa son las emociones y los pensamientos. Nosotros, que estamos en esta materia carnal, cuando pensamos, emitimos unas ondas de pensamiento que van flotando por el aire. El mundo espiritual que nos rodea también piensa, porque es la esencia inteligente que tenemos. Y entonces emite otras ondas de pensamiento que van flotando por el aire. Cuando esas ondas se conectan, se cruzan, se juntan, hacemos esos pensamientos nuestros. Porque estamos vibrando en la misma sintonía. Es cuando ponemos la radio. Nosotros cuando ponemos la radio, queremos escuchar una emisora, vamos moviendo una ruedecita hasta que damos con la emisora que queremos escuchar y la escuchamos perfectamente. Pues esto es lo mismo. Lo que ocurre es que potencian nuestros pensamientos y nuestras emociones. Si yo me levanto triste y no hago el esfuerzo por cambiar esa sintonía de pensamiento, voy emitiendo tristeza allá donde voy. Y mis compañeros de trabajo, mis vecinos pueden notar, oye, estás triste. ¿El mundo espiritual qué hace? Pues ese mundo espiritual que se encuentra igual de triste que yo, emite esa tristeza, yo la cojo, la acoplo y la hago mía. Y me potencia esa tristeza. Pero también potencian lo positivo, si yo me siento feliz, si yo me siento a gusto conmigo misma, si esa sensación, esa emotividad,
también está en el mundo espiritual, no solamente hay negatividad a nuestro alrededor, todo depende de lo que emitamos. Lo cogemos y nos potencian ese bienestar. Y con los pensamientos pasa lo mismo. Yo puedo pensar mal de mi vecino, me levanto, salgo por la puerta, pienso mal y ya digo, uff, qué mal vestido va hoy. Y ya he conectado, he abierto una puerta a otros pensamientos, claro, es que va mal vestido porque es así, porque es asá, y ya nos van incentivando. Y es muy, 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 muy sutil y no nos damos cuenta. Por eso Jesús decía orar y vigilar. Orar para ponernos en sintonía con espíritus amigos, con nuestros guías espirituales, y vigilar los pensamientos, vigilar las emociones, porque son como imanes y dependiendo de cómo yo me sienta, así será lo que se acerque a mí. Luego hay otro que es esa interacción que se produce, que lleva una intención por parte del espíritu. Entonces, como dice ahí, es que un espíritu que quiere comunicarse. Bien. Para esto, es lo que en este momento lo que se necesita en esta interacción es un medium que tenga una habilidad, una capacidad determinada. Y aquí entra en juego otro aspecto muy interesante. Y es que a veces tendemos a pensar que mediums hay solo en la filosofía espiritista, pero en el mundo hay muchas personas que son mediums y no lo saben. No son conscientes que tienen esa habilidad y entonces pasan a sufrir esa mediunidad, porque les pasan cosas raras, cosas que no saben explicar. Solamente llueve cuando yo estoy en una acera, la acera de enfrente no llueve. Son cosas que les van pasando y forma parte de su día a día. Como ejemplo, para ver cómo nos afecta esta mediunidad sin saber lo que somos, voy a poner ejemplos que a mí me ocurrían sobre todo en la adolescencia, que es cuando se empieza a manifestar esta facultad. Entonces, en mi primera adolescencia, a los 10, 11 años, que además es cuando la personalidad del adolescente empieza a surgir y empieza a decir, no, es que esta soy yo y yo soy así y esto me gusta y lo que tú me dices no me gusta, en ese teje y maneje, ahí también es cuando se empiezan a despertar estas mediunidades. Entonces yo lo que me ocurría es que cuando iba por la calle, al inicio yo notaba como que alguien me llamaba, como muy lejano, un grito muy, muy lejano, y escuchaba, Irene, y yo me daba la vuelta y no había nadie que yo conociera, y yo seguía caminando. Y eso fue un día. A los 2 o 3 días ese grito ya era un poco más claro, y yo oía cómo me llamaban, Irene, y yo me daba la vuelta indignada, pero no puede ser. Y había veces que es que no había nadie en la calle, y yo notaba que alguien me estaba llamando. Y yo iba enfadadísima a mi casa a tal punto que pensaba que me estaban gastando una broma de mal gusto y mis padres, que estaban estudiando el espiritismo en aquel entonces, me decían, tú no hagas caso, tú si te llaman, tú sigue caminando. Y yo, muy obediente, yo escuchaba mi nombre y seguía caminando. Esto tenía efecto lateral que a veces eran mis amistades las que me llamaban, pero como no tenía claro y por parecer tonta, pues me callaba, me daba la vuelta y luego... Es que Irene está loca, que te la llamas y no te contesta. Bueno, pasado este momento en el que me gritaban y yo ignoraba, yo seguía mi camino, el siguiente paso fue cuando yo estudiaba en mi habitación. Yo he sido una persona muy aplicada, entonces yo me ponía a estudiar y de repente notaba como un siseo muy molesto en el oído. Entonces es como cuando alguien te va a contar un secreto, pero te lo dice tan bajito que es como que no sabe lo que te está diciendo y es muy molesto. Entonces yo salía de la habitación y le decía a mi madre, no puedo estudiar porque hay alguien que me susurra cosas al oído. Mi madre me decía, no pasa nada, tú entras a tu habitación, te lavas un poquito la cara y te centras solo en lo que estás leyendo y ignora, no intentes averiguar qué es lo que te quieren decir. Y yo muy obedientemente hacía el esfuerzo de no intentar entender lo que me estaban diciendo, pero era muy molesto, era una lucha. Pero bueno, yo aprendí, esa etapa pasó y vino otra más incómoda todavía, que fueron los soplidos. Entonces yo estudiaba con el pelo suelto y en un momento determinado yo estaba estudiando y notaba como alguien me soplaba aquí en la nuca y el pelo se movía y era muy incómodo notar un...
Y el pelo, venga a moverse, venga a moverse. Yo, otra vez, indignadísima con mi madre, santa paciencia mi madre, no puedo estudiar porque hay alguien que me sopla y me molesta en el cuello y me molesta el pelo y esto no puede ser. Y mi madre decía, pues no pasa nada, hija mía, te haces una coleta, te envuelves el cuello y sigues estudiando. Y eso hacía yo. Por lo tanto, de estos efectos hay infinidad. Hay muchísimas personas que han notado estos efectos, o otros muy parecidos. La ciencia puede dar explicaciones más o menos acertadas de lo que nos puede pasar. Pueden decir que son resortes sonoros en nuestra mente, que son imaginaciones, cambios atmosféricos, que no nos damos cuenta. La diferencia está que yo, al hilo de esto que me sucedía, iban acompañadas de emociones que no eran mías. Y ahí está la cuestión, que todas estas cosas pasan y van acompañadas de unas emociones y unos pensamientos que no son nuestros. De ahí el vigilar. Vigilar qué es lo que es de cada uno, lo que siente cada uno, para saber si es nuestro o estamos alrededor o hay una influencia a nuestro alrededor. Y es como lo que decía Sócrates, conócete primero tu interior, para saber qué es lo que hay en el exterior. Aparte de esta interacción que hay, que es cuando un espíritu se quiere manifestar y decir, estoy aquí, no me ignores que estoy aquí, hay otros fenómenos más destacados que son los que se producen en las sesiones mediúnicas. ¿Y qué es esto de las sesiones mediúnicas? Lo voy a explicar para aquellas personas que no saben, no tienen el concepto. Una sesión mediúnica es cuando un grupo de personas con determinadas habilidades mediúnicas se juntan para ayudar al mundo espiritual que necesita de consuelo y que necesita de apoyo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se produce una intención clara por dos partes. Una intención por parte del mundo espiritual, que sí que se quiere manifestar, y una intención por parte de los medios que están preparados para que eso se produzca. ¿Cuál es la finalidad? Porque esto tiene una finalidad, no sucede porque sí. Pues la finalidad para mí es ayudar al mundo espiritual, que necesita de ese apoyo, a comprender la situación en la que está y aceptar el amor y el perdón como salvación de cada uno. Y aquí hay algo que quiero destacar y que es muy importante. Cuando se producen las sesiones mediúnicas y nos ponemos para este trabajo y nos comprometemos con este trabajo, tenemos que tener claro que los médiums no somos salvadores. No somos salvadores de almas, proporcionamos el conocimiento, ayudamos a que ese espíritu se dé cuenta de la situación en la que está, porque nosotros estamos justo en el medio, justo en el medio. Estamos en medio del mundo espiritual elevado que está preparado y que sabe cómo funciona a la perfección el mundo espiritual, y el mundo espiritual enfermo que necesita de ayuda. Y nosotros somos la fuente que vamos canalizando esa energía, estamos en el medio. Pero no salvamos almas, proporcionamos el conocimiento, porque cada uno se salva a sí mismo. Y el ejemplo lo tenemos en Jesús. Jesús no salvó a nadie, nos dio las herramientas para salvarnos, porque si no, ¿qué nos queda a nosotros? Si nos salvan, ¿cuál es nuestro mérito? Perdemos el mérito. Perdemos el aprender porque volveríamos a caer. Si nos quitan el problema, cuando nos vuelva a presentar el problema no sabemos cómo actuar. Pues esto es exactamente igual, facilitamos ese conocimiento. Y otro ejemplo muy claro es que siendo espiritistas, al menos yo, me sucede a mí, yo con todo el conocimiento que tengo aún sigo cometiendo los mismos errores, aún sigo teniendo los mismos fallos. Y esto me sirve para darme cuenta y decir, tienes que cambiar, no puedes caer, previene aquí, ten en cuenta. Y yo que tengo todo esto, me caigo, pensar que en una única sesión, con la magia de mi palabra, voy a salvar almas así,
es ponernos en peligro, es ponernos en una situación en la que pueden provocarnos una fascinación y seguidamente una obsesión. Y pasado esto ya perdemos el control de nosotros mismos. Entonces tenemos que hacer un ejercicio de humildad y entender que facilitamos el conocimiento. Dentro de los tipos de mediunidades hay un montón de mediunidades. Y hay un libro dentro de la filosofía espiritista, que es el libro de los médiums, que explica claramente cuántas mediunidades hay y cómo funciona cada mediunidad. Yo no me voy a centrar en ellos. Los más comunes, los más conocidos por todos, independientemente de la religión o filosofía que se profese, son los medios curativos, los auditivos, los parlantes y los sensitivos. Y estos están en todas las religiones, en todos los libros, incluso en la Biblia hay ejemplos de todas estas mediunidades. Yo me voy a centrar en una que para mí es la más compleja y la que más controversias ha tenido, que es la mediunidad profética. Esta mediunidad ha estado durante mucho tiempo sometida a un misticismo exagerado. Y esto ha sido así porque no se conocían hasta ese momento cómo funcionan las leyes de comunicación con el mundo espiritual. He mencionado antes que en tiempo antiguo, en Grecia, en Egipto, en todas estas épocas, solamente un grupo muy reducido, que eran los sacerdotes, las sibilas, las brujas, aunque no me gusta mucho esta palabra, eran los que tenían el conocimiento de cómo funcionaba todo esto, pero se lo guardaban para ellos y además solamente lo compartían para los iniciados. ¿Qué pasa? Que para la gente común, si no hay conocimiento, se inventa. Me invento mis teorías, porque no sé de dónde viene, pero sé que hay una realidad que está ahí. Por eso, todas las historias de las casas encantadas, todas las historias de los duendes, las hadas, los leprechauns, todos los seres fantásticos, son explicaciones que la gente llana ha dado a algo que no sabía cómo funcionaba, pero que ocurría. ¿Cómo funciona esto de la mediunidad profética? Vale, vamos a entrar en materia. Para entenderlo vamos a ir desgranando los elementos que intervienen dentro de esta mediunidad. Uno de ellos es la revelación. No se puede hablar de profecía sin hablar de revelación. El siguiente es los profetas, los mesías en sí. Y luego la predicción. Vamos a ir viendo en qué consiste cada uno de ellos. Predicciones. Pues las predicciones es la capacidad de ver lo que pasa en un futuro, predecir lo que va a pasar mañana o pasado mañana o en un mes o cuando sea. Vamos a entrar en otro concepto que es un poquito más complicado, que es la revelación. ¿Y qué es una revelación? Vale. Es descubrir. Una revelación es descubrir, hacer sacar algo que estaba ahí que no se sabía. Bajo este concepto, todas las ciencias son reveladoras, porque nos explican leyes que siempre han estado ahí, pero que no teníamos conocimiento hasta que alguien lo ha descubierto. Ejemplo, la gravedad, cuando se descubrió la gravedad, cuando se descubrió que es la Tierra el que gira alrededor del Sol y no al revés. Por tanto, una ciencia también implica una revelación. Otra definición es salir debajo del velo. Es decir, imaginaros un velo que lo tapa, ¿vale? Tenéis su intuición de que aquí hay algo. Revelarlo es que quitan ese velo, van levantando poco a poco y vas viendo esa realidad que tú intuías que ya estaba ahí. Esto es el darte la seguridad de que eso que tú pensabas que estaba, está. Y luego el sentido religioso. En este sentido religioso, lo que implica es que Dios permite el conocimiento de algo en concreto. Y es gracias a que Dios considera que es oportuno que este conocimiento surja, es cuando se produce y se conoce. ¿Cómo? A través de los profetas, de personas que tienen una mediunidad, que son sensitivos y tienen esa facultad. Por tanto,
cuando un profeta habla, no habla por sí mismo. Es que Dios o sus mensajeros están dándonos la oportunidad de aprender algo que necesitamos. El siguiente elemento es un profeta o Mesías. Todos tenemos en nuestra mente cómo es un profeta, porque el cine nos ha dado una imagen, un cliché, y tenemos esa imagen ya determinada, ¿no? Pero en realidad un profeta es un portavoz, es un mensajero. Además, es un inspirado por Dios. Y lo más importante, que Él trabaja para revelar las cosas ocultas y los misterios de la vida espiritual. Eso es un profeta. Sabe cosas y nos explica cosas que de otro modo nosotros no podemos entender. Dentro de la mediunidad, dentro de la filosofía espiritista, la mediunidad profética es una mediunidad especial. Y como es especial, es escasa, muy escasa. Entonces, la definición está sacada del libro, de la Génesis, está ahí puesta. Entonces, es una mezcla entre un medium de presentimientos. Todo el mundo tiene claro lo que es un presentimiento, ¿verdad? ¿Habéis tenido esa sensación de me voy a levantar, ya sé lo que me va a pasar hoy? ¿No? Pues el medium profeta tiene esa parte, ¿no? De que ya sabe lo que es, pero además tiene la misión de revelar, y ahí está el truco, las cosas futuras de un interés general. Un profeta da información para todos, no para uno en exclusivo. No da información de me voy a casar, mi matrimonio va a ser bien, voy a tener muchos hijos, eso no son profecías. Una profecía es un mensaje que nos sirve a todos, a la humanidad. Y un ejemplo de esto, Moisés y los 10 mandamientos. Moisés tiene dos partes y se ven claramente en la Biblia. Uno es una parte espiritual que viene por los 10 mandamientos, por los 10 mandamientos que aún hoy se conocen y perduran, y otra parte que es legislativa, que fue el gobernar a un pueblo judío que aún estaba muy embrutecido y era prácticamente analfabeto. Pero los 10 mandamientos estaban ahí, y cuando Jesús vino, no vino para cambiarlos, vino para demostrarlo que eso es así, y además lo amplió. Eso es una profecía, esos 10 mandamientos. Pero claro, todas las mediunidades están sujetas a engaños. Y esta mediunidad ha tenido muchísimos. Sin embargo, no porque se haya podido copiar o modificar o suponer o fingir, no significa que esta mediunidad sea falsa en sí misma. Entonces, es curioso, porque nos advierten. El mundo espiritual nos advierte. Y ya en tiempos de Moisés, me retomo otra vez a la Biblia porque es un ejemplo espectacular de profecías y profetas, ya Moisés dijo que nos advirtió que todo aquel que tuviera la presunción de hablar, diciendo que habla en nombre de Dios, sin tener el permiso de Dios, como dice ahí, ese profeta morirá. Evidentemente no es una muerte física, es una muerte metafórica. No por decir o por presentarme, soy Irene y soy profeta y vengo a hablaros en nombre de Dios, voy a caer derecha en el suelo. No me va a caer un rayo y voy a desaparecer. Se muere en la historia. ¿Por qué? Porque cuando esas profecías van pasando y no se cumplen, la gente te olvida. Se olvida de ti, porque pierdes interés, porque lo que has dicho carece de sentido, con lo cual no apareces en ningún lado. Ese es ese morir. Los profetas vienen porque tienen una misión, no hay más. Pero además, en el Evangelio, según el Espiritismo, hay una lista muy larga de aspectos a tener en cuenta para que no seamos engañados.
las cualidades de un verdadero profeta. Por el fruto se conoce el árbol. ¿Cómo son los falsos profetas en la erraticidad? Porque pensamos que falsos profetas son los que se presentan y dicen, yo soy profeta, el nuevo Mesías. Pero dentro del mundo espiritual también hay muchos que se proclaman como profetas, como Mesías, y aparecen en las reuniones espiritistas y soy Jesús. También hay profetas, hay falsos profetas dentro de la espiritualidad. Y entonces aquí he puesto una frase que me es muy interesante sobre San Juan, que dice, amados míos, tened cuidado y probad si los espíritus que recibimos son de Dios. Y ahí está la clave. Debemos analizar todos los mensajes que recibimos y probad si realmente son de Dios. ¿En qué sentido? En el que si lo que está diciendo va en contra, por mínimo que sea, va en contra de lo que dice Dios, ya no es un profeta. Ya no es quien dice ser. No podemos creernos a pie juntillas que el espíritu que se presente es quien dice ser. Porque nosotros no lo vemos, podemos presentirnos pero no lo vemos. Yo sé que esto es complicado porque exige un esfuerzo nuestro de análisis, pero un espíritu elevado prefiere que rechacemos una verdad a que aceptemos una mentira. Porque cuando lleguemos al plano espiritual no va a valer decir, es que yo esto no lo sabía, es que a mí me lo dijo fulanito y yo pensaba que era quien era. Pues tendrías que haberte dado cuenta porque eres un ser inteligente que tiene la habilidad de pensar, de razonar y de comprender y de distinguir si eso es verdad o no. Por tanto, debemos tener sentido común. Y podemos pensar, es que si viene, por ejemplo, Teresa de Jesús y dice, Teresa de Jesús, y yo cojo el mensaje, pues sí, pues es bueno, es tal, pero no voy a aceptar que es Teresa de Jesús. Se va a ofender. Y nos olvidamos que hay una cosa, que es que el mundo espiritual elevado tiene algo que nosotros aún estamos conquistando, que es humildad. Y para ellos un nombre es eso, un nombre. Porque llevan existiendo eternamente, han pasado por muchas existencias y en esta la conocemos como Teresa de Jesús, pero en la anterior podría ser Margarita. Y seguía siendo un espíritu elevado. No importa el nombre, lo que importa es el mensaje. Y lo que importa es que nosotros con ese mensaje seamos mejores que el día anterior. Bien, ¿y qué sentido tiene esto de las profecías? Porque está muy bien, pero ¿qué sentido tiene? Porque ahora en este mundo en el que vivimos parece que las profecías no tienen sentido, si ya lo sabemos todo. Y si no lo sabemos todos, están las nuevas ciencias que lo sacan todo. Bueno, las profecías han tenido dos funciones. Una, la de aconsejar y la de advertir. Y otra, la de concienciar y la de mentalizar. ¿En qué sentido la de advertir y la de aconsejar? Para esto vamos a hacer un ejercicio mental y vamos a pensar, vamos a imaginar. Entre todos vamos a imaginar. Y nos vamos a imaginar en un momento en el que no había redes sociales como las conocemos ahora. No hay tecnología ninguna. No hay teléfono, no hay luz eléctrica. No hay lavadoras, no hay secadoras. Vivimos en un mundo en el que estamos apartados unos de otros y pensamos que lo que pasa en un lado no nos afecta a nosotros, porque estamos tan distanciados y no hay comunicación que prácticamente pensamos que estamos aislados. Vamos a retroceder a los tiempos de Moisés. ¿Os imagináis ese momento, esas casas sin luz, pequeñas, que todo depende de vuestro esfuerzo físico? En este momento, en este mundo, hay dos tipos de poblaciones. Una de naciones, una que creen en muchos dioses y que además piensan que están gobernados por un semidios, que en este caso son los egipcios, y por otro lado los judíos, que piensan que hay un único Dios. Estos son
las dos vertientes que había en el planeta hace mucho tiempo. Bien, llegó un momento en que el pueblo judío tenía que liberarse del gobierno de los egipcios. Moisés, que era un profeta, que era un médium, sabía lo que iba a ocurrir. Por eso en la Biblia anuncia las 10 plagas que iba a sufrir Egipto. Él lo advirtió. Si eliminamos la parte más hollywoodiense, más fantástica, más que parece que es el propio Moisés el que provoca los hechos, nos quedamos solo con que él sabía lo que iba a pasar antes de que pasara. Y entonces iba al faraón y le decía, va a pasar esto, va a venir esta plaga, va a haber una lluvia de ranas, el agua se convertirá en sangre. El tono en el que se lo hacía saber al faraón, eso es lo que no sabemos. No sabemos si lo dijo en tono de súplica, no sabemos si lo dijo como amenaza, porque realmente lo que nos queda es lo que un alguien dijo a otro alguien, que dijo a otro alguien, que dijo a otro alguien, que luego lo escribió. Pero sí sabemos el hecho que antes de que sucediera, Moisés ya lo sabía. Y él advertía al faraón, va a ocurrir esto. Ahora se dice que todo eso, que claro, es que todo eso iba a pasar porque entra dentro de los acontecimientos naturales. Y evidentemente que esas plagas tienen una explicación científica. Pero no porque tengan una explicación científica deja de ser un hecho mediúnico que avala que la espiritualidad está. Como he dicho antes, en ese momento ni tenían claro ni lo que es un cambio climático, ni cómo nos afectan los cambios, ni qué implica. El mundo espiritual sí. Sabía que las condiciones cambian y como consecuencia de una cosa venía la otra. Y es lo que daban a conocer. ¿Por qué sucedió esto? Porque era el momento adecuado para que el pueblo judío se liberara y que la idea de que un Dios único se pudiera expandir. Y ese era el momento adecuado. Sabían que esas plagas, que esos cambios iban a ocurrirse y utilizaron eso para conseguir la liberación sin que hubiese una guerra sangrienta. Por lo tanto, el mundo espiritual no deja nada al azar. Nada. Todo está organizado y programado. Y en este caso los medios profetas lo que hacen es ponernos en el camino para que eso que tiene que suceder, para que ese cambio se tenga que dar, se dé. Advertir, mentalizar. Advertir y mentalizar. ¿Para qué? Pues para los cambios. El planeta Tierra ha sufrido cambios y sigue sufriendo cambios. Y uno de ellos, por ejemplo, es que yo llevo, por ejemplo, desde los 12 años escuchando que este planeta Tierra va a pasar de un planeta de expiación y prueba a otro de regeneración, ¿vale? Mentalizándonos para ese cambio. Pero en esto entra en juego algo muy importante, que es el tiempo. Porque cuando vamos leyendo la Biblia o cualquier texto profético, te dicen pronto va a haber un cambio, pronto llegará el Mesías, pronto llegará, pronto. ¿Y qué es pronto? Claro, el tiempo es una unidad de medida, pero es relativa, es muy relativa, ya lo dijo Einstein, es relativa. Pero para el mundo espiritual superior es más relativa todavía, porque en el universo ni amanece ni anochece. Eso ocurre en los planetas. Pero es que además, para rizar más el rizo, en cada planeta el tiempo es diferente. En cada planeta se rigen por otro sistema completamente diferente. Por lo tanto, para el mundo espiritual elevado el tiempo carece de sentido. Ellos saben que ese cambio va a llegar. Entonces, volviendo a lo que he dicho antes, que llevo desde los 12 años escuchando que va a haber un cambio, yo a los 12 años yo estaba contentísima y decía, va a haber un cambio, pronto, eso es ya. Yo ya estaba con 12 años preparadísima para estar en este nuevo mundo. Y fue pasando el tiempo, llegaron los 20, yo actualmente tengo 39. Y ya a los 20 yo empezaba a decir, estoy empezando a impacientarme, este mundo de regeneración parece que está
tardando más de lo que yo esperaba y seguíamos viviendo. Y llegaron los 30 y yo a los 30 dije, pues ya está, es que esta profecía es mentira, es mentira. Nos quieren engañar, es mentira, porque el mundo no va mejor, es que está yendo a peor. ¿Qué mundo de regeneración? Si hay más guerras, hay más conflictos, hay más tal. Esto no puede ser así, nada. Esta profecía para mí era una profecía falsa. Hasta que me di cuenta que, claro, que tanto el tiempo es tan relativo que me olvidé que es que mi espíritu es eterno. ¿Y eso qué implica? Que a lo mejor en esta existencia yo no voy a participar y no voy a ver ese mundo de regeneración. Y desencarnaré, pasaré mis pruebas, pero me prepararé porque en la siguiente existencia pueda que me gane el derecho de estar en este mundo de regeneración. Entonces, ¿qué nos están diciendo con esto? Nos están mentalizando para que nos preparemos para cuando llegue ese momento poder ganarnos el derecho de estar aquí. Porque no por haber estado viviendo X años en este planeta, si nuestra mentalidad no cambia, no nos vamos a poder quedar aquí. Porque vamos a vibrar en sintonías diferentes y nos vamos a sentir fuera de sitio, fuera de lugar. Para que veamos cómo tarda esto del tiempo, tenemos a Moisés cuando predijo la llegada de Jesús 13 siglos antes. 13 siglos. Parece poco, parece nada. Después llegaron otros profetas. Están puestos por orden cronológico conforme fueron advirtiendo de la llegada de Jesús. Isaías, Miqueas y Zacarías. Iban preparando a la población, al planeta Tierra, para un cambio radical, y un cambio en el que se pasaba del ojo por ojo y diente por diente al amor incondicional y perdona a tu enemigo 70 veces 7. Y eso es un cambio que aún hoy nos cuesta mentalizar y tener en nuestro interior. 13 siglos antes. Luego tenemos a Jesús. Jesús fue otro de los grandes profetas de este planeta. Y fue uno de los grandes por la razón de que Él vino a enseñarnos lo que es el amor, lo que es el perdón, a través del sufrimiento. Y además, sabía exactamente lo que iba a pasar con sus palabras. Sabía que con el tiempo todo lo que Él dijo se le daría la vuelta y que iba a ser necesario que viniera alguien. Y además dijo el nombre, le puso el nombre, y ese nombre es el Espíritu de verdad. 18 siglos antes, Jesús predijo que vendría el espiritismo. Cuando en el siglo XIX Allan Kardec empezó a tener sus primeros contactos con la espiritualidad, se produjo un cambio dentro de la ciencia y de la filosofía espiritual. Y ese cambio era demostrar que el mundo espiritual existía. Y cuando el trabajo empezaba a producirse, a tener una seriedad, los espíritus que venían a guiarnos se proclamaban como espíritu de verdad. Y gracias a Allan Kardec, que estructuró todo el conocimiento que del mundo espiritual venía, tenemos lo que hoy es el espiritismo. Y gracias al espiritismo comprendemos que podemos comunicarnos con el mundo espiritual, que somos eternos y que Dios es amor incondicional. Pero ¿cómo podía Jesús saber que todo esto iba a ser posible? A mí es lo que siempre me ha llamado la atención. ¿Cómo? Con algo que se llama la teoría de la presciencia. Y esta teoría es algo complicada, así que vamos a hacer otro ejercicio de imaginación. Lo que os voy a pedir durante un instante es que todos cerréis por unos segundos los ojos. Cerrad los ojos y concentraros en lo que os voy a comentar. Vamos a hacer un ejercicio de visualización, de imaginación. Visualizar una llanura. En esa llanura hay un camino central que tiene un principio y que además tiene un final. En la llanura también hay un río que va conformando esa llanura.
y de él van saliendo pequeños riachuelos. Hay una zona arbolada, preciosa. Hay otra zona arbolada, pero es tan arbolada que es bastante oscura. Y está rodeado de montañas, muchas montañas, unas más altas que otras. Pero vosotros estáis en una montaña, en la más alta. Hay una montaña muy alta y vosotros estáis en la cima. ¿De acuerdo? Abrimos los ojos. Tener esa imagen en vuestra mente. Vosotros estáis en lo más alto de esa montaña. Bien. Al estar tan altos, tenéis una visión de la llanura espectacular. Lo veis todo, lo veis todo. Conocéis la llanura como la palma de vuestra mano. Pero es que además de ver las cosas, tenéis la capacidad de penetrar las cosas. No solamente las veis, penetráis, veis su esencia. Y lo más importante de todos es que lo amáis. Lo amáis como algo vuestro, como se ama a un hijo, lo amáis con mucha intensidad. Vale. Pues ahora imaginaros que en vuestra llanura aparece un viajero y se pone en el inicio del camino. Y es la primera vez que va a recorrer vuestra llanura. Ese viajero que está al inicio solamente ve lo que le alcanza a la vista, unos pocos metros. Desconoce el terreno, desconoce las subidas y las bajadas, si hay un río, si no lo hay, si hay casas que luego le pueden ayudar, si hay un puente, si no hay puentes, todo eso no lo ve. Para él todo eso es su futuro, que desconoce. Pero vosotros que estáis en lo alto de la montaña, para vosotros todo eso es presente. Vosotros lo estáis viendo, es presente. Si pudierais hablar con él directamente, o si no a través de un mensajero, le diríais: mira, para llegar al final no te salgas de este camino recto, ¿vale? Tiene sus curvas, pero tú síguelo. Te encontrarás con un río que parece que es muy complicado de pasar, pero si te agarras bien con el ramaje que hay alrededor, lo podrás cruzar. Luego viene una zona un poco oscura. No te asustes, porque pasado de esa zona oscura vas a encontrar luego unas casas donde podrás relajarte. Le podrás decir y le podrás explicar cómo es tu llanura, pero no le puedes decir cuándo. No le podemos decir cuándo porque depende del viajero. Depende de lo rápido que camine o lo lento que vaya. Depende de cuántas paradas quiera hacer. Depende de si quiere coger un atajo o cuántos atajos quiera coger. Pero da igual, vosotros sabéis que para llegar al final tiene que pasar por el centro, sí o sí. Pues esto es lo que ocurre con el mundo espiritual. Para nosotros, nuestro futuro no lo vemos, pero sin embargo para ellos es presente, porque lo ven, lo presienten, penetran las cosas. Cuando nos dicen, cuidado con vuestros pensamientos, cambiar, el futuro está mejor, el amor es la clave, nos están preparando para eso que nosotros no podemos ver por estos sentidos. Otro ejemplo de esto sucedió con la Primera Guerra Mundial. 29 años antes, en Inglaterra, en una sesión mediúnica, un espíritu se manifestó y dijo que el mundo iba a entrar en guerra y que Gran Bretaña, que parecía una gran potencia, también sufriría y que habría un cambio total en el mundo y que lo impensable, que los reyes dejarían de ser reyes. Unos meses antes, en febrero, otro espíritu en Australia anunció que la guerra iba a tener lugar en breve. La guerra mundial ocurrió el 28 de julio de 1914 al 11 de noviembre de 1918. Y en febrero este espíritu ya iba anunciando que lo que parecía imposible iba a suceder. Y esto implicó un cambio, porque cambió el mundo y cambió la forma de gobierno de muchas naciones. Hay naciones que se separaron y entraron en conflictos unos con otros porque tenían alianzas y tuvieron efecto dominó. Y todos querían participar para llevarse un trozo del pastel. Por tanto, cuando el mundo espiritual nos advierte, nos comunica, nos da sus mensajes, es para que nos preparemos para ese futuro que aún no conocemos y que nos asusta. Debemos coger esas palabras y afianzarlas en nuestros corazones.
y las enseñanzas sobre todo del Maestro Jesús, que es el amor y que es el perdón, siempre estén en nuestra mente, para que sea nuestro guía, guíe nuestros pasos a lo que todo el mundo quiere, que es la paz, la tranquilidad, el amor. Muchas gracias a todos.